Jesús dijo en Mateo 12:40 que estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches, es decir, 3 periodos de 24 horas cada uno. Esto no fue un decir, lo confirma la Biblia en Jonás 1:17. Sabemos por Marcos 15:34 que Jesús murió a las 3 de la tarde del día que queremos definir. Y sabemos también por Lucas 24 que el domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba y ya estaba vacía, es decir, Jesús ya había resucitado. Pues bien, si murió a las 3 de la tarde de un viernes, para el sábado a las 3 de la tarde habría pasado apenas un día, y para la mañana del domingo no habría sido ni medio día más. Así que es evidente que Jesús no pudo haber muerto en viernes. En Juan 19:42, estando Jesús ya muerto en la cruz, José de Arimatea pide su cuerpo para sepultarlo apresuradamente porque ya iba a empezar el sábado, el día de descanso obligatorio para los judíos. Y es aquí, en este sábado, donde algunos erróneamente creen que se refiere al día de la semana, a este sábado, cuando en realidad se refiere a un sábado o Shabbat ceremonial, es decir, un día de descanso a causa de las festividades que cayó en día jueves. Jesús muere un miércoles a las 3 de la tarde y Arimatea estaba apresurado, pues al atardecer era el cambio de día y él debía observar el día de descanso. 3 días después, justo como estaba profetizado, Jesús se levantó de entre los muertos. Y por eso, cuando las mujeres fueron el domingo de madrugada, Jesús ya no estaba ahí, pues había resucitado la tarde anterior, cuando ya había cambiado el día de sábado a domingo. Las cuentas no salen sencillamente porque nosotros nos casamos, o al menos nos casamos con la doctrina de los 3 días y de las 3 noches. Mateo 12:40, la señal de Jonás. Y a fuerzas nos queremos meter los 3 días y las 3 noches a Yeshua dentro de la tumba. ¿Cierto o no? De hecho, cuando yo estaba conversando con esto, con mi hermano David, decía, oye, y los 3 días y las 3 noches. Y llegamos a una conclusión maravillosa, que la Biblia no tiene ningún error, no tiene equivocación. Yo sé que muchos maestros dicen, los 3 días y las 3 noches quieren decir pero si ustedes se fijan, nunca el 3 días y de las 3 noches se cumple la profecía de al tercer día. Los 3 días y las 3 noches no cumple con la expresión Ayom. En hebreo se dice Yom Sheleshi. Yom Sheleshi quiere decir tercer día. No se cumple ese concepto en ninguna parte de la escritura. En los 3 días y las 3 noches como tercer día. Y lo voy a explicar. ¿Cuándo es el tercer día? ¿Cuándo es el tercer día? Todas las profecías o todos los textos nos hablan de que Él iba a resucitar al tercer día. Y llegaban una doctrina que nos dijo hay que saber contar hasta el 3. 1, 2 y 3, pero cada uno con su respectivo día y noche, ¿no? Un día y una noche, un día segundo día y segunda noche, y tercer día y tercera noche, y entonces por eso a mí me cuadraba que nacía al término de estos 3 días. Cumplidas las 72 horas, entre comillas, 72 horas, porque ahí no dice 72 horas. Aunque nosotros podemos decir, pero equivale a 72 horas, pero espérate, no es reservación de hotel. ¿Ok? Ahorita vamos a entender por qué dice 3 días y 3 noches. Vamos a comprender primero qué significa el tercer día, porque de hecho esta doctrina de pensar de los 3 días y de los 3 noches no es algo que se haya originado en el movimiento de las raíces hebreas. Se instaló en el movimiento de las raíces hebreas, pero no proviene de las raíces hebreas. Es decir, no es
una doctrina que contenga conceptos hebraicos, ni el respaldo en la Torá. Y lo voy a ir con calma, ¿ok? Ténganme paciencia. No tiene respaldo en la Torá. ¿Cuándo es el tercer día? Bueno, les voy a preguntar. Es aquí donde les voy a preguntar. Yo les voy a decir una cosa. Exactamente, Mateo 12:40, porque como es, ahorita lo vamos a tocar, no lo vamos a evadir. Mi hermano Gabriel Hernández dice, ¿qué onda con esas palabras? Yo también, Mateo 12:40, yo decía, ¿entonces qué? ¿Es una interpolación? ¿Es un texto añadido? No, Mateo 12:40 no es un texto añadido. O al menos sí aparece en los códices antiguos. O sea que no podemos decir, es una interpolación, hermano, hagámosla a un lado. Sí está presente Mateo 12:40. ¿Ok? Entonces, yo te pregunto una cosa. ¿Cuántos textos te dicen que Yeshua iba a resucitar al tercer día? ¿Cuántos? Bueno, a lo mejor no los has contado, pero date una idea de cómo cuántos textos te han de decir que Yeshua iba a resucitar al tercer día. Por los labios mismos de Yeshua y por los labios de los apóstoles después, en el libro de Hechos o en las cartas, por ejemplo, en la carta a los Corintios, se habla de que Yeshua resucitó al tercer día. ¿Cuántos? ¿Cuántos textos te hablan de eso? ¿Cuántos textos serán? Nosotros criticábamos al católico porque decir, del viernes y resucitó en domingo. No saben contar. No están los 3 días y la noche. Viernes, sábado y domingo. Pasó la viernes de la tarde y entonces solamente está la noche y el día del sábado y la noche del domingo. Y ya no estaba por la mañana. No saben contar. Y nos reíamos. ¿Verdad? Sin embargo, el concepto del tercer día es así. Y te lo voy a explicar con manzanitas. ¿Por qué? Varios textos nos dicen que Yeshua resucitaría el tercer día. Vamos a remontarnos. La palabra Yom Shelishi, tercer día, aparece en la semana de la creación. ¿Cierto o no? Y fue la tarde y el día y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y ahí aparece la palabra Yom Shelishi, del tercer día. ¿Cuándo empieza la creación? El primer día. ¿Cuándo fue el primer día de la semana? Si le ponemos nombre, de acuerdo a los nombres que tenemos aquí, de los que los conocemos, domingo, lunes, ¿ok? ¿Cuándo empieza la creación? Domingo. Yo sé, no vayan a empezar. No se llamaban así, hermano, esto es Roma. No, tranquilo. Para que agarremos la onda, nada más. Vamos a decir, empieza la creación el día domingo. Primer día. ¿Cierto? Primer día. Lunes, segundo día. Martes, tercer día. Miércoles, cuarto día. Jueves, quinto día. Viernes, sexto día. Sábado, y que sabemos que es Shabbat, séptimo día. Ahí está. Domingo, primer día. La pregunta es, ¿cuándo es el tercer día? O sea, no te estoy diciendo día y noche. O sea, ¿cuándo es el tercer día? El número ordinal, ¿cuándo? Pónganme allí, por favor. ¿Cuándo es el tercer día? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cuándo es el tercer día? ¿Cuándo? Espero una respuesta. Así como decía mi hermana, que me van a esperar, yo los espero. ¿Cuándo es el tercer día? Empezando a contar desde domingo. Martes, ya está. Martes, todos. Acertado. Claro, el día martes. Así es.
¿Sabes cuál es el problema? Aquí está diciendo mi hermano, uno de mis hermanos, que una de sus versiones dice, yo tengo también la versión Kadosh, la versión... El problema de estas versiones Kadosh o las versiones Palabra de Hashem, y tenemos las Biblias traducidas al, ¿cómo se dice? Al español, de la Brit Hadashah, y lo único que hacen es cambiar palabras, poner palabritas en hebreo, ¿cierto? En lugar de, y el corazón, y el lev. Y entonces el Ruach HaKodesh, ¿no? Simplemente te cambian. Pero ¿sabes de dónde están traducidas? De Reina Valera. Se supone que todas las Biblias al inicio tienen que poner sus fuentes. Si no, estarían falseando, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, yo también tengo una Biblia y revisé y dice, justamente como decía mi hermano, en hebreo, justamente dice así en hebreo, en las Biblias al hebreo, pero lo están traduciendo y dice Yom Reshit HaShavua, ¿no? El primer día de la semana. Claro, es Saharit, o sea, como la mañana del primer día de la semana. Sin embargo, ¿de dónde lo tradujeron? ¿De dónde fue que lo tradujeron? Ese es el problema. Que como dice en hebreo, como se dijo en hebreo, creemos que entonces esa es la versión correcta. Lo dijo en hebreo. Pero está traducido ¿de dónde? ¿De dónde es que está traducido? Ese es ¿de qué fuente? ¿Cuál es el origen? Pues tradujeron de las Reinas Valeras, de cualquier otra versión, traducidas al español, pero ahora del español al hebreo. ¿Ok? Entonces, ya todos dijeron martes, correcto, tenemos. ¿Cómo les había puesto la mano? Creo que así. Domingo, lunes, martes, correcto, martes es el tercer día. Ahora, si yo me paso, estoy contando el primer día, el domingo. Si yo me paso al lunes, ahora voy a contar a partir del lunes, ¿cuándo es el tercer día? Yo estoy aquí en domingo, el tercer día es el primero, segundo y tercero. Pero si ahora yo a este día, lunes, lo llamo primero, el primero, ¿cuándo es el tercer día? Ahora estoy instalado en el día lunes. ¿Cuándo es el tercer día? Por lógica elemental, hermano. ¿No? Si del domingo salté al martes para mostrar el tercer día, ahora si estoy en el lunes me paso al miércoles. Y si estoy en el miércoles, me paso al jueves. ¿Sí? Y si estoy ahora en el miércoles, me paso al viernes. Perdón por acercarme mucho al micrófono. Y si me paso, y como el católico, si cree que Yeshua murió en viernes, y si fuera que Yeshua murió en viernes, entonces sí, el tercer día es domingo, primer día de la semana. Pero obviamente Yeshua no fue crucificado el viernes. Claro que no. Perdona a mi hermana Julieta, dice que no entiende nada, pero voy a tratar de ser más claro, mucho más claro. Exactamente, mi hermano dice el día miércoles. ¿Se da cuenta? El tercer día. Ahora, Yeshua resucitaría el tercer día. ¿Qué pasó en el tercer día de la semana de la creación? ¿Qué pasó? Hablando de la semana de la creación, ¿qué pasó en el tercer día? ¿Qué hizo Adonai en el tercer día? Obviamente primero separó las aguas de la tierra, descúbrase la tierra seca. ¿Y en la tierra seca qué hizo? En ese mismo día hizo que las semillas de la tierra, que hubieran semillas dentro de la tierra y que surgieran a vida, que nacieran a vida. Dice, produzcan árboles con fruto y con semillas según su especie, según su naturaleza. Y empezaron a surgir, ¿qué? ¿Desde dónde? De la tierra empezaron a brotar árboles. Eso pasó el tercer día. Ese es el concepto hebraico de al tercer día. ¿Qué iba a pasar al tercer día? Yeshua iba a resucitar. Y es justamente lo que dijo Shaul, Pablo, que si una semilla no cae en tierra y muere,
no puede crecer ni dar fruto. Es necesario que caiga en tierra y muera para que crezca, para que surja, se levante de la tierra y salga a una nueva vida. Esa semillita brota con una nueva vida, porque murió debajo de la tierra y brotó un árbol, brotó una plantita. Ese es el concepto que la Torah nos está presentando en el concepto de el tercer día, al tercer día. Y Yeshua fue sembrado, Yeshua fue el primero en morir y resucitar en gloria. ¿Sale? Entonces ya tenemos el concepto de al tercer día. Y ahorita vamos a entender Mateo 12:40. No nos vamos a escapar de él. No lo vamos a evadir. No lo vamos a esquivar. No nos vamos a hacer de la vista gorda, porque yo le decía a mi hermano David, pero ¿qué hacemos con Mateo 12:40? Y él cuando me decía, ay, amado, es que está muy difícil, ¿no? Es su forma, ¿no? De mi hermano David. Y él me decía, y él me planteó esta forma. Él me dijo, simplemente, ¿cuántos textos te hablan del tercer día y cuántos textos te hablan del 3 días y 3 noches? Uno nada más. Nada más hay uno. Contra todos que dicen al tercer día. Nada más hay uno. Y entonces él decía, ¿cuántos testigos hay de que es al tercer día y cuántos testigos hay? Pero yo le decía, hermano, pero hay una respuesta y la encontré. Creo haberla encontrado. Y la voy a explicar ahorita más adelante. ¿Ok? Y ahorita la voy a pronunciar. Pero ahora vayamos cuándo murió entonces Yeshua y cuándo resucitó. La pregunta es, antes de pasarme, bueno, ahorita leemos Levítico 23. Claro, ahorita vamos a hablar de Levítico. También vamos a meter Levítico 23:10 y 11 y 12. Claro que sí, también vamos a hablar. Lo tengo. Todas las piezas caben y entran. Ninguna quedó suelta, hermano. Ningún cabo quedó suelto. Amén, dice mi hermano. Amado, ¿verdad? Así le hace mi hermano David. Saludos a mi hermano David. Bien. Ok, perdón. Sí, la pregunta que les iba a hacer. ¿Cuándo tenía que morir Yeshua? Estamos en el mes de Aviv. ¿Cuándo tenía que morir Yeshua? ¿En qué día? Del número, me refiero al número, en el 10, en el 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Qué día tenía que morir Yeshua? ¿El día 10 de Aviv? ¿El 11? ¿El 12? A ver, díganmelo. ¿Qué día tenía que morir? Proféticamente hablando, ¿qué día tenía él entregarse como el Cordero de Pesaj? Ahí está la pista, obviamente. ¿Qué día? Amén. Mi hermana Betty Sánchez, pastor, Yeshua murió el miércoles y yo les decía, hermanos, por eso les decía, yo sé que muchos llegaron ya después, a lo mejor de la conferencia o de la plática. Tengan paciencia y saquen conjeturas después de que escuchen toda la enseñanza completa. No, yo sé que ahorita a lo mejor se ingresaron 2, 3, 20, porque empezamos con 60 y ahorita ya son casi 300. Entonces a lo mejor se perdieron la base de por qué estamos concluyendo de que no resucitó en Shabbat. Se perdieron la base de por qué no resucitó en Shabbat. Amén. Exactamente, mi hermana dice 14, el día 14. Exactamente. Ya tenemos el día 14 para la fecha del sacrificio de Yeshua. Cuando todos los corderos estaban siendo sacrificados, Yeshua estaba en la cruz, entregando su vida por nosotros. Es el día 14. La pregunta sería, ¿cuándo sería ese día 14? En la semana. Y todos dicen miércoles. Yo también digo que miércoles. Amén. Y vamos a ver la gráfica, el diagrama. ¿Sale? Y ahora sí los vamos a entender, sin evadir todo lo que les comenté. ¿Sale? O los textos que tienen ahí en su cabeza los vamos a tratar. Levítico, Mateo 12:40, los vamos a tratar. Diagrama, aquí está. No lo quise pasar a imagen, sino lo quise dejar desde el programa que uso con el fin de que yo pueda... Ay, estoy en otro lado, ¿por qué? Sí.
Ay, aquí es donde yo creo mis diapositivas. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde yo trabajo en el programa que yo uso para... no uso PowerPoint, uso este, ¿sale? Pero bueno. Semana de la Pasión, mes de Aviv. ¿Cuándo murió Yeshua? Día miércoles. Me acerco. Este es el diagrama. Shabbat, séptimo día. Shabbat, séptimo día, día 10. ¿Logran ver en la pantalla el día 10, hermanos? Yo sé que las espigas están tapando un poquito la palabra Shabbat, pero ahí donde aparecen las espigas del trigo, dice la palabra Shabbat. Y adelantito le puse el día 10. ¿Es correcto o no? ¿Sí? Aquí está, día 10. El día del Shabbat empieza por la noche. Este es el periodo de la noche. Aquí está la lunita. Y este es el periodo del día. Aquí está el día del sol. ¿Qué pasó en el día de Shabbat? El día 10 de Aviv. Yeshua tuvo su entrada triunfal. Juan capítulo 12, verso 12 al 15. ¿Sale? ¿Qué se hacía en el día 10 según la Torah? Se apartaba al Cordero de Pesaj. Éxodo capítulo 12, verso 3. No vamos a ir a todas las citas, simplemente apúntalas. O este gráfico los voy a compartir en Facebook, ¿sale? No está todavía alimentado del todo, porque lo saqué ahorita, todavía. Yo le voy a añadir más textos, lo voy a nutrir más todavía, pero ya lo voy a compartir aún así en Facebook. Se apartaba el Cordero de Pesaj en el día 10. Por lo tanto, ¿qué pasó en la entrada triunfal? ¿Qué es lo que le decían a Yeshua cuando entraba a Jerusalén? Todos le decían, Hoshiana, Hoshiana, ¿verdad? Baruch haba beshem Adonai. ¿Qué significa? Sálvanos ahora, salva ahora. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Esas palabras se las declaraban a Yeshua. ¿Qué se hacía, por lo tanto? ¿Qué es lo que se hacía? El día 10 se apartaba el cordero. Cuando se apartaba el cordero, iban al corral y decían, ¿cuál es el cordero que va a representar nuestra salvación? ¿Cuál es el cordero que va a representar nuestra liberación? El Cordero de Pesaj. Y lo señalaban y lo escogían, ¿cierto? Y lo apartaban, ¿okay? Para que ese cordero fuera el Cordero de Pesaj. Por lo tanto, cuando él entra a Jerusalén montado en un pollino, por supuesto también cumpliendo lo de Zacarías, pero cuando él entra, toda la gente le está diciendo, Hoshiana, lo está apartando, le está diciendo, tú eres el Cordero que nos vas a salvar, el que vas a representar nuestra liberación. ¿Sí? Tiene sentido. Ahora, tenemos el día domingo, empieza el día 11. Aquí hay cosas, por supuesto. Yeshua saca a los ladrones del templo. Hay muchas cosas, pero no quise meterle porque me entretengo en esos días que a lo mejor no son relevantes para esta enseñanza. Aquí igual la higuera maldice Yeshua la higuera, etcétera, ¿no? Día lunes, pero no puse todas esas citas. Nos vamos al día martes. Es el día 3, es el tercer día, martes, ¿se acuerdan? El tercer día, martes, pero que en ese mes cayó el 13 de Aviv. El día martes fue 13 de Aviv. ¿Qué pasó en el día preparación de la cena del Adón, de nuestro Adón Yeshua? Le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos? Y se traduce como el Pesaj, pero ya hemos entendido que no era en sí la cena de Pesaj. Ese es otro tema, ¿ok? Ese es otro tema. Pero no era Pesaj lo que celebró Yeshua, ¿verdad? Con sus discípulos. Fue la última cena, la cena del Adón, ¿ok? Entonces, por la noche, el día cuarto, el miércoles 14 de Aviv, empezó la noche. ¿Y qué pasó? La última cena, Lucas 22:14, y Yeshua es entregado, Lucas 22:45. Y aquí vamos a ver todo lo que Yeshua tiene que pasar, el arresto de Yeshua, cuando es llevado ante Caifás, cuando es llevado ante Anás, cuando después lo llevan ante Pilato. Todo ocurre en esta oscuridad, en la oscuridad del día miércoles
del día 14, ¿cierto? Cuando amanece, lo llevan a la cruz, por ahí de la hora, iba a ser la hora tercera, ¿cierto? Entonces, más o menos a las 9 de la mañana, si tenemos en cuenta que a las 6 se pone el sol. Vamos a suponer que a las 6 se apaga el sol, es decir, se oculta el sol, entonces a las 9 de la mañana Yeshua estaba siendo levantado en la cruz. Luego después pasó 3 horas, pendido en la cruz, estuvo hablando con los ladrones que estaban a su alrededor, etcétera, ¿no? Y luego hubo un periodo de 3 horas de tinieblas, ¿se acuerdan? Aquí habla horas de tinieblas en Marcos capítulo 15, verso 25, y la crucifixión se da a esa hora y lo dice Marcos 15, 25. Ah, me equivoqué porque puse la misma cita. Las voy a corregir y se las pongo, Perdón. Aquí tenemos, por lo tanto, este es el día que se sacrificó Yeshua. Luego es el día 15. Es el día 15. ¿Y qué pasó en el día 15? Sucedió la cena de Pesaj en Éxodo 12:8. Y por lo tanto inicia el primer día de Hamatzot, Levítico 23:6. ¿Sale? Al día siguiente por la mañana ponen guardias romanos en la tumba, Mateo 27:26. Y aquí tenemos el primer día, digamos, en la tumba, pero ¿cómo se tenemos que contar al tercer día? Y aquí les voy a abrir un poquito la imagen. Conteo correcto y bíblico. Ustedes mismos respondieron, si yo cuento a partir del domingo, ¿cuánto es el tercer día? Martes. Si yo cuento a partir del lunes, ¿cuándo es el tercer día? Miércoles. Si yo cuento a partir del día martes, ¿cuándo es el tercer día? Jueves. Pero si yo empiezo a contar del día miércoles, ¿cuándo es el tercer día? Viernes. Viernes. El viernes es el tercer día. Ojo, el primer día, aquí estamos contando. Yeshua dijo, miren, les voy a compartir todas las citas donde aparece de alguna manera esto, para que ustedes lo puedan comprobar. Lo puedan comprobar. Otras citas, no se me abrieron. Aquí están. Miren, en una concordancia bíblica, ustedes pongan tercer día y les va a aparecer todo esto. Todas estas veces que habla del tercer día, todas estas veces, todas las veces que está en rojo, ustedes alcanzan a ver las letras en rojo, es porque yo hice la búsqueda tercer día y me arrojó todas las citas donde aparece la expresión tercer día, Yom Shelishi. ¿Ok? Y nos vamos a ir a las a todo lo que Yeshua anunció. Por ejemplo, Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cuándo tenías que empezar a contar? Cuando él era muerto, no cuando es sepultado. Cuando él sea muerto, al tercer día resucitará. Y todo lo dicen. Y le matarán. Aquí dice Mateo 17:21. Y le matarán. ¿Cuándo le mataron? El día 14. Mas al tercer día resucitará. ¿Cuándo es el tercer día? Olvídate de contar que noches completas. Ahorita vamos a explicar eso. Simplemente en el concepto, al tercer día. Aquí está. ¿Cuándo tienes que empezar a contar? Cuando lo matan. ¿Sale? Manda pues que se entregue al sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos, es cuando ponen los guardias, ¿cierto? Porque sabían que iba a resucitar al tercer día. Igual, Marcos 10:24, le matarán, mas al tercer día resucitará. Son muchos textos contra Mateo 12:40 y ahorita vamos a ver Mateo 12:40. Mateo 12:40 nunca habla de un sepulcro estando en el sepulcro y ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué me adelanto?
y que sea muerto, fíjense, Lucas 9:22, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Cuándo cuentas? ¿Cuándo empiezas a contar? Cuando es muerto y resucitará al tercer día. Ok. Después, más al tercer, mira. Y después, Lucas 18:33, y después que le hayan azotado, ¿cuándo le azotaron? ¿Cuándo fue inmolado? El día 14. Ese mismo día que lo azotan, lo matan, le matarán, más al tercer día resucitará. En fin, todos estos días nos habla de la resurrección. Esto nos hablan de cuando ya pasó la resurrección. A este levantó Elohim de los muertos, ¿cuándo? Al tercer día. Aquí aparece. Y al tercer día, bueno, eso está hablando de otro contexto, pero 1 Corintios 15:4. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya vimos en Bereshit cuál es el concepto del tercer día. Ahora sí. Ya tenemos todas las citas que nos hablan de al tercer día. El concepto tercer día. ¿Cuál es el tercer día? Si tú cuentas, si tú dices, ¿cuál es el día después de 72 horas? Pues claro que te va a mandar al cuarto día. No te va a mandar al tercer día. Si tú dices, ¿cuándo es el día después de 72 horas? Inmediatamente al cuarto día. ¿Sí me explico? O incluso estaría completamente desubicado. Y ahorita lo vamos a ver todavía con mayor claridad. Con mayor claridad. Vámonos nuevamente al diagrama. Todos dicen que fue el tercer día. Cuando lo maten, aquí va a ser sacrificado. Este sería el primer día, el segundo día y el tercer día. Yeshua resucita. Yeshua resucita. ¿Qué pasa el día viernes 16? Las mujeres compraron especias aromáticas. ¿Se acuerdan el texto Marcos 16:1? Pasado el Shabbat, dice Marcos 16:1. ¿Cuál Shabbat? El del día jueves. El día jueves 15 era un Shabbat y cuando pasó, las mujeres fueron a comprar las especias aromáticas. Pero ¿qué sucedía en este día? ¿Sabes lo que sucedía? Lo que decía mi hermana o mi hermano. Levítico 23 del 10, el 11 y el 12. La ofrenda mecida del Omer Reshit. Levítico 23:10. Y en ese mismo día resucita Yeshua. Mucha atención aquí, porque aquí es donde a mí me tumbó mi doctrina del Shavuot. Me la tumbó, hermano. Tengo que reconocer. Por eso no me cuadraba. Vamos a ver qué dice Levítico capítulo 23, ¿cierto? Levítico 23. ¿Qué es que decía mi hermano? ¿Y Levítico 23 qué onda? Pues vamos a leerlo y vamos a ver qué dice realmente Levítico 23. ¿Sale? Comparto aquí la cita. Aquí está. El verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles. Estoy ahí en lo azul. ¿Ya vieron? Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y ciegues la mies, traeréis al sacerdote, al Cohen, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo sucedía eso? En el verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis acepto el día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahí está. Al día siguiente del día de reposo será la fiesta de la gavilla como primicia. Ahora, ¿cuál era mi interpretación antes? ¿Cuál es ese día de reposo? ¿A qué día de reposo se está refiriendo? Y su hermano había tomado la idea, y como muchos de mis hermanos en el movimiento de las raíces hebreas, mas no todos, porque hay unos que lo entienden como es,
Pero yo lo había entendido que ese día de reposo, que ese Shabbat, era el Shabbat semanal. Ese día era el Shabbat semanal. Es decir, al primer día de la semana. Y yo por eso decía, Yeshua resucitó en domingo. ¿Cuál es el problema? Cumplió la fiesta de el Omer Reshit. Bueno, yo antes le llamaba la fiesta de Bikurim. Y ahora me tuve que encontrar en esta conversación con mi hermano David. Me jaló las orejas y me dijo, a ver, búscame la palabra Bikurim aquí. Y nos fuimos al hebreo. El verso 11. El verso 10, perdón. Aquí está. Cuando dice, una gavilla por primicia. Una gavilla por primicia. De este lado tienen el hebreo. Aquí está el verso 10. Aquí está et. Aquí está et. Omer Reshit. Lo voy a poner en un color. No, es más, lo voy a poner mucho mejor. Oh, me cambia la palabra. Yo quiero que nomás me cambie esta, pero no. Ok, no hay problema. Dice et Omer Reshit. No aparece por ningún motivo. Ah, no me están viendo. Perdón, no la estoy compartiendo. Ahora sí. Perdónenme. Es mejor que lo vean. Estamos aquí. Una gavilla por primicia de los primeros frutos será vuestra siega al día siguiente del día de reposo. Lo mecerán. Ahora sí. Vean aquí en el hebreo. Et Omer Reshit. Et Omer Reshit. No aparece la palabra Bikurim. Yo antes a esta fiesta de las que le llamamos las primicias, yo le llamaba la fiesta de Bikurim. Pero no se llama Bikurim. La Biblia no le llama Bikurim. En ninguna parte de la Torá a la fiesta de la ofrenda mecida de la primer gavilla se le llama Bikurim. Nunca. En hebreo nunca. Entonces, ¿por qué salió la palabra Bikurim? La palabra Bikurim sí significa primicias. Sí significa primicias. ¿Y sabes cuándo se tienen que dar las primicias? Es decir, la ofrenda de los primeros frutos, de todos los primeros frutos. ¿Cuándo? ¿Alguien sabe? En Shavuot. Es decir, la fiesta de Shavuot, ahí es donde se aplica Bikurim. La palabra Bikurim, ahí es donde se puede aplicar. Y es donde la Torah aplica la palabra Bikurim en el día de Shavuot. Y yo pensaba que Bikurim era, ¿no?, la fiesta de la ofrenda mecida. Ahí le llama Omer Reshit. ¿Qué quiere decir Omer? Omer, el manojo. Y ahí tienen ustedes, aquí en la imagen, un manojo. Ese es un Omer, una gavilla. ¿Y qué significa la palabra Reshit? Primero. El primer Omer. La primer gavilla, el primer manojo es el que se tenía que llevar al Cohen y el Cohen la iba elevando y la iba subiendo. Ahí está. ¿Cuándo sucedía eso? Un día después del reposo. Un día después del Shabbat. Aquí lo dice, el día siguiente del día de reposo, la mecerá. La mecerá. Sin embargo, ese día de reposo no es el Shabbat semanal. Algunos judíos, caraítas, lo interpretan así. Y yo me dejé llevar por esa interpretación. De tal forma que el año pasado yo celebré Shavuot en el día domingo. Como muchos o algunos de mis hermanos en el movimiento de las raíces hebreas celebran Shavuot en día domingo. Porque dicen un día después del reposo. Si empiezas a contar el Omer un día después del reposo,
para llegar a 50 días te va a volver a dar un día domingo, por lógica. Entonces, todos los Shavuot tendrían que caer en domingo según esa cuenta, ¿cierto? Sin embargo, si respetamos lo que dice aquí la Escritura en su contexto, porque aquí ya te había dicho el contexto que en el primer día tendréis santa convocación déjenme, se me olvida compartir pantalla. Dice, el primer día, dice el verso 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Este es el contexto, 7 días comerás panes sin levadura. Y el primer día, ¿cuál es el primer día? El día 15. Santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Eso, ¿cómo se interpreta? Ningún trabajo haréis. Shabbat alto. Y enseguida, acto seguido, te dice en el siguiente verso, o mejor dicho, en los 2 versos siguientes, verso 11, y al día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál día de reposo? El que ya te había mencionado aquí. El primer día de la Santa Convocación, ningún trabajo haréis. ¿Cuál es este primer día? Día 15. Y entonces, ¿cuándo es después del Shabbat, hermanos? ¿Cuándo es? Nos vamos a la gráfica. Aquí tenemos primer día, segundo día, Shabbat alto. ¿Se dan cuenta? Shabbat alto. Al día siguiente era el Omer Reshit. Yeshua resucita en Omer Reshit. ¿Por qué es el Omer Reshit? Y aquí les puse una cita. Resurrección de Yeshua, 1 Corintios 15:22, confirma de que Yeshua es el Omer Reshit. Vamos a ver esa escritura. 1 Corintios capítulo 15, versos 22 al 23. Ok. ¿Dónde estamos? Aquí. Porque así como Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Es decir, todos tendremos la resurrección, tendremos que resucitar. Porque como todos mueren, ahora el Mashiach, que él resucitó, nosotros también. Pero cada uno en su debido orden. Es decir, que las resurrecciones tienen un orden específico. Mashiach, aquí dice esta versión, obviamente Cristo, las primicias. Pero obviamente cuando se dice las primicias, y muchas versiones podemos entender Bikurim porque se traduce, pero no se está refiriendo a Bikurim de Shavuot. Se está refiriendo a la primicia de las primicias. ¿Cuándo era la primicia de las primicias? ¿Cuándo sucedía esto? Por supuesto que sucedía el día 16. El del día de Omer Reshit. Y ahí te está diciendo claramente, Yeshua es el Omer Reshit. Es la primicia de las primicias. Todos vamos a resucitar, todos nos tenemos que levantar, pero Él fue el primero en resucitar. Y cuando resucita, cumple esa parte de la Torah, siendo el Omer Reshit. Y alguien dice, pero es que tenía que resucitar en Shabbat para que sea el Señor del Shabbat. Él es el Señor del Shabbat. Ya lo dijo. El hecho de que resucite en el día de Shabbat no tendría ningún cumplimiento profético, pero el hecho de que haya resucitado el día 16 cumple perfectamente con la escritura de Levítico 23, versículos 10 y 11, siendo él el Omer Reshit, la primicia de las primicias, el primero en resucitar. Y se eleva, y se mece, y se levanta de entre los muertos.
¿Te das cuenta? Entonces, si nos vamos al diagrama, todo tiene sentido, todo, mi hermano. Yeshua resucita para cumplir la fiesta del Omer Reshit. Por eso es que ahora, cuando vemos revisado el día de Shabbat, se muestra la tumba vacía. El día del Shabbat, la tumba se ve vacía. Juan capítulo 20, verso 1 al 3. Yeshua se revela ya resucitado. Lucas 24, 31 al 35, Mateo 28, 9 al 10. Cumple la señal de Jonás, Mateo 12, 40. Mucha atención. Ya corregimos los textos. Dice, las mujeres visitan el sepulcro. ¿Cuándo? El Shabbat. Todos dicen que en el Shabbat. Y aquí tenemos el día domingo que nos engañaron. Las traducciones nos engañaron con este día, sin registro bíblico. Y le pongo una tachecita. Empieza la noche y el día y no hay nada. Nada que te hable. Por supuesto, a lo mejor puede haber un encuentro con Tomás, puede haber otra situación que podemos ahí rascarle, pero no hay ningún registro bíblico en cuanto a la resurrección. Casa completamente. Las mujeres visitan el sepulcro llevando las drogas aromáticas que compraron un día antes y cuando llegan se dan cuenta de que la tumba está vacía y que la piedra estaba movida, y después Yeshua se les va revelando y les dice, soy yo, vayan y anuncien esto a sus hermanos. Igual en Lucas 24, 31 a los del camino de Maús, ¿cierto? Primero ellos no saben quién es, no se les revela, no les abre los ojos, pero ya cuando se va y parte el pan, entonces ellos se dan cuenta de que era Yeshua. Ahí se revela. Pero él ya había resucitado un día antes. Entonces, ¿por qué le puse aquí que cumplió la señal de Jonás? Mateo 12:40. Mateo 12:40. El texto que decían nuestros hermanos. ¿Y qué onda con Mateo 12:40? Ahí lo cumple. Ahí llegó el cumplimiento. Así como Jonás, dice Yeshua, les voy a dar una señal y es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Hacemos la alusión entonces de los 3 días y de los 3 noches. A ver. Entonces ahí dice que iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. No. Nosotros, teólogos, ¿no? Como teólogos, como estudiantes de la Biblia, como intérpretes, como hermenéuticos, dijimos que corazón de la tierra es igual a sepulcro. Pero ¿dónde dice la palabra sepulcro allí? No aparece. ¿Dónde aparece la palabra Sheol ahí? No aparece. No aparece. No aparece la palabra Sheol. 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó con Jonás estando 3 días y 3 noches en el vientre? Alguien podría decir, sí, pero eso se refiere al sepulcro. Pero nunca dijo Yeshua de esa manera. Nunca lo dijo, nunca lo expresó así. Jonás yo lo puedo interpretar y esto es lo que yo voy a declarar. ¿No? Cuando platicábamos con mi hermano, yo dije, yo entiendo de esta manera. Que esos 3 días y esas 3 noches se está refiriendo al momento en que Jonás permaneció oculto. Y el corazón de la tierra es justamente a los días en que Yeshua no iba a ser revelado, no iba a ser visto por 3 días y 3 noches. No como 72 horas. Es decir, iba a permanecer oculto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué en oculto? Él ya había resucitado y aún así en su resurrección nadie lo vio cuando resucitó. De tal forma que llegaron al otro día y hasta ahí se dieron cuenta que había resucitado. Y todos empezaron a dar cuenta que había resucitado en el día de Shabbat. Y en el día de Shabbat Él se revela y dice, aquí estoy. ¿Cierto? Pero ese día de Shabbat no era Omer Reshit. Si hubiera resucitado allí, entonces no cumple.
¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta cómo es que cumple los 3 días y las 3 noches. Mucha atención aquí. Aquí puse la línea, los 3 días y las 3 noches. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué no dice 3 noches y 3 días? ¿Por qué dice 3 días y 3 noches? No dice 3 noches y 3 días. ¿Logran la diferencia? Empieza diciendo los días y después las noches. Le da un orden. Cuando dice 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué quiere decir? Yo lo interpreto como oculto porque Jonás estuvo oculto en esos días. Y ahorita le voy a dar todavía más amplitud a este concepto. Pero empieza diciendo los 3 días y las 3 noches. ¿Cuándo empezamos a contar los 3 días y las 3 noches? Cuando él lo matan, aquí tenemos un día y aquí tenemos la primer noche. Primer día, primer noche. Segundo día, segunda noche. Tercer día y tercera noche. Y aquí se revela. Pasado estos 3 días y 3 noches, es que él se revela a las mujeres y a los caminantes de Emaús. ¿Puede ser que esa interpretación esté muy forzada? Puede ser. Pero yo logro entender por qué el orden dice 3 días y 3 noches. No es de 72 horas completas, porque volvemos a lo mismo. Si son 72 horas, nos manda el día cuarto. Simplemente 3 días y 3 noches. Oculto. Yo saqué un montón de hipótesis después de este estudio. Puse la crucifixión en el día martes, puse la crucifixión en el día jueves, acomodé por todos lados y esta es la forma en la que cuadra mucho mejor. Yeshua resucita al tercer día en la fiesta de Omer Reshit y justamente en el día de Shabbat ya las mujeres visitan el sepulcro estando completamente vacío. Completamente vacío. Aquí ustedes pueden ver cómo sucedió entonces realmente la semana de la pasión. Yeshua resucitó el día viernes, después del Shabbat, para cumplir la fiesta de Omer Reshit. Y se reveló en el Shabbat semanal para cumplir la señal de Jonás. Lo pueden creer, lo pueden analizar, lo pueden no creer, pero creo que es digno de que ustedes lo analicen, hermanos. Es digno de que ustedes lo revisen y lo vuelvan a revisar una y otra vez. Una y otra vez. Estar celebrando Shavuot en domingo no tiene sentido. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Celebré Shavuot en día domingo creyendo que la festividad de Shavuot se daba un día después del Shabbat semanal, la cuenta del Omer. Pero si tú sigues creyendo que Shavuot es en día domingo, adelante. Adelante. Entonces tú dirías que Yeshua resucitó un Shabbat semanal cuando ya vimos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan en griego no dicen eso. No dicen eso. ¿Qué hacemos? Yo me tuve que despojar de mi doctrina de Shavuot, me tuve que despojar de mi doctrina de Bikurim en el primer día de la semana por si fuera el colmo, yo le llamaba Bikurim a una fiesta que se llama Omer Reshit. La fiesta se llama Omer Reshit y Yeshua resucitó para presentarse como el Omer Reshit, el primer manojo levantado,
el primer manojo que se levanta ante Akadosh Baruj Hu como señal de primicia de primicias. Ya después vendremos nosotros para resucitar. Cuando nosotros muramos, Él nos va a resucitar, pero también en su debido orden. En su debido orden, en una moed, en la moed que Él especifica cuándo se tiene que dar la resurrección de los muertos. Él es el Omer Reshit. Yeshua es el Omer Reshit. Cumplió a cabalidad las escrituras. A perfección. A perfección. Así que esa doctrina, hermano, de los 3 días y de las 3 noches, yo la conocí, de hecho, estando en el cristianismo. No es algo que haya surgido del movimiento Raíces Hebreas, no es cierto. Yo la conocí desde el cristianismo. Yo nunca creí, siendo cristiano, nunca creí que Yeshua murió en viernes y resucitó en domingo. Nunca lo creí así. Porque en la iglesia cristiana donde yo estuve, desde que antes de que yo me bautizara, desde que antes de que yo me entregara en ese momento a Jesús, a Dios, a las cosas de Dios, ya mi hermano, que es pastor evangélico, predicaba eso de que Yeshua murió el miércoles y resucitó de 3 días y 3 noches, 72 horas después. Y no solamente mi hermano, sino en el movimiento donde yo me encontraba, se predicaba eso. Y habían gráficos y y ya después, cuando yo me incluyo al movimiento de las Raíces Hebreas, veo que también esa doctrina ya está instaurada en muchos de los casos. Pero no tiene sustento. Se cae ante las pruebas bíblicas. Se cae. Así que yo voy a respetar a todos mis hermanos que sigan creyendo. Exactamente, dice, murió, muy difícil creer que murió el viernes. Claro, Yeshua no murió el viernes. Claro. Dice mi hermano, en conclusión, ¿cuándo fue? Ya les presenté la gráfica. Yeshua muere el miércoles y al tercer día, viernes, resucita. Y ese día viernes era 16 de Aviv. ¿Qué se celebraba o qué se hacía el 16 de Aviv? Se presentaba el Omer Reshit ante Akadosh Baruj Hu. Es lo que se hacía en el día 16 de Aviv. Tiene sentido, cuadra, eso es al tercer día. Así que, dice mi hermano Robert, me pasó lo mismo a mí cuando lo estaba checando, por eso marqué para checar ese dato porque no me cuadraba. Exactamente, mi hermano Robert me estuvo marcando justamente para preguntarme eso porque tampoco le cuadraba, exactamente. Bueno, no sé qué dice, Moed en los tiempos señalados en la fiesta de Shavuot, que es la fiesta en medio de la menorá, y quiso tergiversar. Bueno, voy a revisar eso que dice mi hermana de lo que dice el profeta Isaías. ¿De acuerdo? No lo tengo ahorita yo fresco ese tema. Exactamente. ¿Por qué el tercer día es viernes? Va a tener que ver toda la enseñanza, mi hermano Julio. ¿Por qué el tercer día va a tener que ver la enseñanza? ¿De acuerdo? Ya lo expliqué hasta con los deditos. Hasta con los deditos lo explicamos. Porque en el concepto hebraico, el tercer día es pasado mañana. En el concepto hebraico y hasta en nuestro concepto es pasado mañana. ¿Sí o no? El tercer día es pasado mañana. Ya. Así de sencillo. ¿Verdad? Y esto hasta en la Torá. En la semana de la creación, usted va a revisar cuándo es el tercer día. Póngase en un día y después vea el tercer día. Incluso usted vea ahí cuando dice que es el tercer día. Martes. Regrésese al primer día y se va a dar cuenta que se fue al día anteayer o al día de antier, ¿cierto? Usted se coloca en el día martes. Ahora diga, ¿cuándo fue antier? Domingo. ¿No? ¿Por qué? Porque usted está ahora en el tercer día. Así de fácil. Esa semana se celebran 2 Shabbat. Así es.
Así es, esa semana se celebran 2 Shabbat. Mi hermana, el día de comer el cordero es 15 y no 14. Así es, hermana, así es. El día en que se come el cordero de Pesach es el día 15, la noche del día 15. El día 14 se sacrifica solamente. Se hacía el sacrificio, pero no se comía. Nadie se puede estar comiendo un cordero al que lo estás matando en ese instante, ¿no? Claro que no. Shabbat Shalom, bueno, depende de la hora, no es lo mismo. Exactamente, claro, no es lo mismo, pero simplemente pongámonos en este día, en cualquier horario. Ponte en el horario gregoriano o ponte en el horario hebraico y simplemente di, ¿cuál es el tercer día? Por eso les decía, pónganse en la semana de la creación. La semana de la creación te pone el horario bíblico. Ponte en el día domingo cuando empieza la creación o el primer día de la semana y pásate al tercer día y vas a dar cuenta en qué día caes. Y todas las profecías decían, al tercer día Yeshua resucitará. Manuel Trejo, pregunté lo mismo, no sé qué preguntaron, perdónenme porque los comentarios se me van moviendo. Pregunto entonces, ¿qué se contaban los 7 Shabbat? Se contaban las 7 semanas. Exactamente. Yo contaba 7 Shabbat, ¿no? Porque ahí dice, contaré 7 semanas, ¿no? Entonces contábamos semanas completas de domingo a Shabbat, de domingo a Shabbat. Y entonces llegábamos que el día 50 era domingo, porque así yo lo consideraba igual. Me fui con la finta, hermanos, me fui con la finta. Pero ya vimos que Levítico 23, el contexto nos está hablando que la cuenta del Omer es a partir del día 16, un día después del día 15. Ahí empiezas a contar semanas de 7, días en fracciones de 7, ¿verdad? Por ejemplo, en la semana de la Pasión, si el día 16 cayó en cayó en viernes, entonces sería de viernes a viernes, de viernes a viernes, de viernes a viernes. ¿Ok? Entonces todo hace suponer que ese Shavuot, el Shavuot, ahorita estoy sacando la cuenta, el Shavuot de Hechos capítulo 12 fue en un Shabbat semanal. Fue un Shabbat alto por ser Shavuot, pero también fue un Shabbat semanal. Porque un día viernes anteriormente se había llegado a la cuenta ¿de qué? De los 49 días, ¿cierto? Porque todo empezó un viernes 16. ¿Estoy siendo claro? El día viernes 16 se empezó a contar la primera gavilla de el Omer, hasta llegar a los días, hasta las 7 semanas, día 49. Por lo tanto, el día 50 fue un Shabbat semanal y un Shabbat alto, empalmados. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya leí alguno de sus comentarios. Gracias te doy. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Reconozco que soy un ser humano, que soy imperfecto y que como ser humano cometo torpezas. Y nuestra tarea día con día es comprometernos más en tu palabra, comprometernos más a las horas de estudio, acercarnos más a ti en oración para que tú nos des revelación, para que tú nos hagas comprender tu palabra. Yo comprendí ahora esto, Adonai. No lo sabía, no me cuadraba, no lo podía entender, no lo podía comprender, sencillamente porque yo estaba aferrado a mis ideas, aferrado a mi doctrina, aferrado a mi enseñanza, creyendo que Bikurim era un día en el que tú no dices que es, haciendo cuentas de Omer cuando tú dices específicamente cuándo se tiene que empezar a contar, y yo lo hacía de otra manera, creyendo ser sabio. Perdóname, Adonai. Hoy lo pude comprender.
¿En cuántas cosas no podré estar más equivocado? Esto nos desnuda ante ti, Adonai. Esto nos desnuda, nos deja evidenciados que no sabemos nada, que nos creemos sabios, cuando tu palabra es inmensa, cuando tu palabra es infinita. Y hay muchos secretos que se van a revelar poco a poco y que se nos van a ser revelados poco a poco. Te doy gracias porque comprendí este tema cuando mi cabeza estaba dando vueltas y vueltas en este tema. Bendigo la vida de mi hermano David Acevedo, porque en esa conversación que mantuve con él, creo que pudimos llegar a conclusiones maravillosas. Ayuda a todos mis hermanos que también vayan a estudiar este tema. Ayuda a todos mis hermanos, a todos los que vayan a ser maestros de la Torá, o a los maestros de Torá que estén viendo esta enseñanza, ayúdales a comprender. Tal vez yo sea el más último de los maestros. Tal vez no sea el que tenga mayor conocimiento, pero creo que esto está apegado a tu verdad, está apegado a tu Torá. Por eso, Adonai, te pido que tú nos abras el entendimiento, que nos hagas comprender. Haznos comprender eso, Adonai. Por favor. Gracias por tu palabra. Gracias, Adonai. Ayúdanos. Y ahora que he comprendido cuándo tú resucitaste y cómo tú resucitaste, tú nos has prometido que vamos a resucitar nosotros. Yo quiero resucitar. Yo quiero escuchar el shofar del cielo cuando tú vengas. Y eso es lo más importante. A lo mejor aquí nos podemos pelear o discutir o debatir de cuándo resucitaste. Pero lo más importante es que yo sea levantado en el día que a mí me corresponda resucitar. Y yo quiero ser parte de la primera resurrección, de los que vencen a la muerte, de los que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Yo quiero ser de ese grupo, es de los que se levantan cuando el shofar del cielo es tocado. Yo quiero levantarme en ese día y contemplar tu rostro y verte tal cual eres. Adonai, ese es mi anhelo. Ayúdame a esforzarme día a día. Ayúdame a ser santo. Ayúdame a ser kadosh. Ayúdame, Adonai. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que realmente es importante en esta vida. Que todos nos preparemos para el día de la resurrección o el día de tu venida. Adonai, ayúdanos. A todos mis hermanos que están aquí presentes, bendice sus vidas, bendigo sus vidas en el nombre de Yeshua. Toca sus vidas, toca sus mentes, toca sus corazones, abre entendimientos para que ellos puedan comprender esta palabra, porque estábamos equivocados. Yo estaba equivocado, Adonai. Yo estaba equivocado. Y si hay cosas que todavía no alcanzo a comprender, ayúdame a entenderlas, por favor. Ayúdame. Te lo pido, por favor. En el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, y que tengas un principio de año en bendiciones. Que este 1 de Aviv que estamos pasando hoy pueda ser bendecido para que todo este año que el Eterno te permita sea lleno de bendiciones. Amén. Shabbat Shalom.